Tov, muy buenas noches para todos quienes están aquí en Israel y bienvenidos a nuestro encuentro semanal con el maravilloso pensamiento del Sefat Emet, como bien lo introduce el Rav Salama, a quien agradezco como siempre la posibilidad de acompañarnos y de organizar nuestro encuentro. Estamos transitando semanas complejas en el Humash Bemidbar. Todo el Humash es un Humash complejo, diría, en donde ahora asoma, no por primera vez, pero sí asoma por primera vez un mahloket, una disputa, un disenso, una, una controversia, si lo podemos llamar, de tantos nombres, es porque desbarata todos los intentos habidos y por haber de poder lograr esto que tanto necesitamos desde el escenario social, eh, político, se puede decir, en todos los tiempos aquí en Medinat Israel también. Tal vez el eje central de la Perashá pase por aquel lugar donde dice Ubené Korach lo meto. Los hijos de Korah no murieron. Es cierto, los hijos físicos de Korah no murieron. Pero más allá de los hijos físicos, biológicos, aquellos que se dieron cuenta que lo de su padre no era lo que era, los Bené Korah se representan todos aquellos que son herederos naturales de Korah y que siempre buscan un espacio de disenso, de discusión, de pelea, de rupturas en última instancia. 300 años antes del Mahloket, de la controversia de Korah y todo su grupo de aliados, llamémoslo así, Jacob vino hace 300 años atrás, desde este momento, Jacob vino está en su lecho bendiciendo a sus hijos antes de partir de este mundo físico. Y cuando llega a su hijo Leví, Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, etc. Cuando llega Leví, Jacob vino curiosamente en su brajá dice, Bikahalam al Tejat Kevodi, que en su congregación no sea unido, no se una, no sea parte mi nombre de su congregación. ¿Qué quiere decir? Al Tejad Kevodi. Tejad viene de Yahad, que no sea invocado mi nombre en su Kehilá, en su congregación. Y Rashi en ese lugar explica algo interesante, que Jacob, cuando veamos eso en el libro de Bereshit, al final del libro de Bereshit, en el capítulo 49, que Jacob pidió algo muy particular, que cuando llegue el tiempo de la Mahloket, del disenso, de la controversia de Korah y todos sus acólitos, Bikehalam, cuando ellos lo que hicieron fueron congregar a toda la congregación, a Aidá, que ya vemos el antecedente de Aidá como grupo mínimo, pero que también conforma un grupo máximo en su Keilah, cuando congregaron a toda esa congregación, valga la redundancia, contra Moshe y Aarón, dice Rashi, pidió entonces, hace 300 años atrás del momento que pasan las cosas ahora, que no fuera mencionado su nombre, el nombre de Jacob. Y entonces, eso es lo que nuestro Sefat Emet decide tomar como elemento contundente, porque probablemente nosotros no tomamos o no prestamos atención. Pero cuando empieza nuestra perashá de este Shabbat Kodesh, que vamos a leer también mañana en la mañana, como se la leyó el lunes a la mañana,
Dice Baikaj Koraj, y tomó Koraj, ben Itzahar, hijo de Itzahar, ben Kehat, hijo de Kehat, ben Levi, hijo de Levi. O sea que me dijo Koraj, Itzahar, Kehat y Levi. Me habló de cuatro generaciones, o sea, de su bisabuelo, que es Levi. Luego viene su abuelo, que es Kehat. Luego viene su padre, que es Itzahar. Y luego viene él, Korah. Ahí se detuvo. ¿Qué falta? Falta, como dice el Sefat Emet, lo cita Rashi y a la Gemara, no está escrito Ben Yaakov o Ben Israel. O sea que costaba llegar a decir que era Korah, Itzahar, Kehat, Levi, Jacob. Eso le daba mucho protagonismo desde ya, porque no era un hombre cualquiera, era un hombre formado, un hombre con mucha prosapia, con mucho abolengo, no es un improvisado. Más allá de todas sus condiciones, que era una persona muy rica, que tenía mucho dinero, muchos recursos, mucho oro, pero más allá de todo lo que tenía, era, era un líder. Y un líder que puede asumir, bueno, lo positivo o puede asumir lo negativo, pero líder era líder. Y por eso Sefat Emet dice que Rashi la Gemara no dice Ben Israel. Y explica el Sefat Emet, lo que tiv Ben Israel, no está escrito Ben Israel, Israel se refiere a Jacob, Jacob bikesh rachamim al atzmo, shelo yizacher shemo al hamachloket. Porque Jacob pidió, en la mención que les hice hace 300 años atrás, pidió compasión del Todopoderoso. Y en ese momento, en su vejez, 147 años, en su lecho ya de muerte, con sus ojos que prácticamente podían discernir, con una inteligencia soberana y con una visión soberana de aquello que no se puede ver aquí, pero se puede ver desde Jajame Inav Berroshó, el sabio, como dice Mishlei, los ojos lo tiene en la cabeza. Todos lo tenemos en los ojos, en la parte superior, pero aquí poder ver con los ojos de la sabiduría y entonces que su nombre no sea recordado en la Mahloket. Por lo tanto, es interesante que este detalle técnico que no se mencione por el pedido de Jacob parece muy extraño. ¿Por qué? Dice, Jacob estaba preocupado por sí mismo, le preocupaba su estatus, le preocupaba su kavod. Yo personalmente no lo podría creer. Primero por todo lo que pasó y Jacob vino. De los patriarcas, es el que más situaciones de conflicto ha pasado, más controversias ha pasado y disputas desde la perspectiva de lo que pertenece o lo que no pertenece. Por lo tanto, eventualmente, el Sefat Emet nos lleva a otro lugar. Bikesh Rahamim al Atzmo. Bikesh Rahamim, él pidió compasión, piedad con respecto sobre sí mismo. Y dice el Sefat Emet, Uma inyan, ma inyan Rahamim al Atzmo. ¿Qué- ¿Por qué pidió tanta compasión y piedad? Jacob pide o lo busca, lo que quiere es aclararnos, que podamos entender que lo que está grabado, sellado como una cualidad, como un atributo en el corazón de sus hijos, que él trabajó desde que cada uno de ellos nacieron, desde sus 91 años, 84 años, perdón, desde sus 84 años hasta que falleció, prácticamente 60 años después. Él grabó en el corazón de sus hijos
particularidades y atributos tales que ninguna de esas cosas pueden caminar junto con la Mahloket de Korah. Y ustedes se preguntan, ¿y qué es lo que selló a fuego Jacob en sus hijos? Jacob selló lo que se llama Emet. Acabamos en la plegaria de decir, Titen Emet le Jacob. Concédele la verdad a Jacob. Si hay algún patrimonio que nos podemos alegar que Jacob sembró en sus hijos y selló en el corazón de las generaciones, es la verdad. Eso es lo que pide Rahamim al Atzmo. Rahamim al Atzmo es que pide compasión porque no quiere ser parte de que se diga que Jacob instó a sus hijos a buscar ese escenario. Y aquí, si me permiten, antes de seguir con el Sefat Emet, tenemos que pensar en una dirección determinada. Porque en esto que Jacob está insinuando y diciéndolo claramente, Bikesh Rahamim al Atzmo, pidió compasión, piedad por sí mismo, que no sea mencionado su nombre en la discusión, en la controversia. La mahloket, esto de discutir, del conflicto, de la controversia, cuando no estamos de acuerdo, habitual. Bueno, aquí, en nuestro pequeño paísito, lamentablemente, ¿no? Eso de dos y tres opiniones, etcétera, parece ser una realidad. Pero la mahloket, a primera vista, vendría a ser algo así como un proceso que se anticipa a la verdad. Todas aquellas personas que han tenido la experiencia de poder estudiar una hoja de Gemara del Talmud, se va a dar cuenta que todo el Talmud es una sumatoria de disputas, de controversias, de estar en desacuerdo, pero el objetivo ¿cuál es? Poder llegar a la verdad. Por lo tanto, se me ocurre que hay algo que es realmente sorprendente, porque en última instancia hemos aprendido que la mahloket, el disenso, yo pienso de una manera, ustedes piensan de otra manera, y todo es lícito. La mahloket se crea cuando se discute sobre la verdad. Una sociedad sin mahloket, una sociedad que no tenga controversias, es una hebra, es una sociedad donde la verdad es irrelevante para ella, donde no le importa la verdad. Es una sociedad que está adormilada y que es una sociedad que, aparte de estar adormilada, yo diría que es indiferente. Repito, cada página de la Gemara, no una sola, todas, están repletísimas de mahloket, están repletísimas de discusiones y controversias. Entonces, ¿de qué manera, por lo tanto, la mahloket puede venir a contradecir y a negar la verdad? La respuesta está en Korah, para que uno la entienda. Porque si no, bienvenida a la discusión, bienvenida la diferencia. Akadosh Baruj Hu nos enseña nuestro Jajamim. Creó todo lo creado y creó a cada uno y una de nosotros. Y dijeron los Jajamim, así como Partzufehem Einam Domim, así como el Partzuf, mi rostro, no se asemeja al de ninguno de ustedes y de ustedes a ninguno a mí, Kach Machshevotehem Einam Domim. Así también sus pensamientos, sus actitudes, todo lo que ellos deducen, razonan, dicen, no se asemeja. En este caso, viva la diferencia.
Ahora, para poder entender de qué manera el Mahloket oculta o niega la verdad, entonces hay que tomarlo a Korah. Tenemos que tomarlo a Korah. Korah es el paradigma de la Mahloket que no es Leshem Shamayim, que no es una Mahloket, una discusión positiva, una discusión que te lleva y nos lleva a llegar a un punto. Lo mejor que nos puede pasar es cuando no estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, lo mejor que nos puede pasar es que lleguemos a un, como se llama en la expresión hebrea, Emek Shaveh, a un valle igualitario. Quiere decir, no que estemos los dos en dos alturas diferentes, en dos montañas, y cada uno se mantiene en la suya. No, no. Hagamos el esfuerzo en el Mahloket por descender al valle, a la Emek, el valle de la igualdad. La palabra Emek, mis queridos, en este hebreo que es el lenguaje del paraíso, conlleva otra palabra dentro de sí, más allá de un valle, que es el Omek. Si queremos resolver la Mahloket, tenemos que bajar a lo profundo, no quedarnos en la superficialidad. ¿Y cuánta superficialidad hoy parece inundar el mundo en general, no nuestro pequeño y amado país? Todo el mundo. Parecería ser que el deporte, comillas, hablando ahora ya que todo el mundo ahora está pensando en el mundial, el deporte es a ver cómo es el mahloket y de cómo podemos romper, cómo podemos quebrar la verdad. Korah, en nuestra perashá, para que lo conozcan, sostuvo, vino con una queja con respecto a Moshe, que era una disputa temática. Era algo peculiar, era algo singular, pero de algo que podía preguntar por una alajá, una cosa, la otra cosa, el tejelet del talit, si el color tejelet estaba en todo el talit o estaba solamente en un hilo, etcétera. Y estaba pensando si la mezuzá está en la casa y si yo en mi casa la tengo llena de libros de Kodesh, llena de libros de Kodesh, y la tengo todos en las bibliotecas aquí en mi casa, necesito poner una mezuzá en la puerta, diría Korah. Bueno, esas discusiones son inyaniot. Están tratando de una temática y está bien. Uno puede preguntar. La pregunta no es irreverente. Y todo el deseo que tal vez despierta la Gemara es que la persona pueda preguntar. Loa Baishan Lamed, dice el Pirkei Avot, el que tiene vergüenza, pena, como dirían en Colombia, mis queridos alumnos de Colombia, toda persona que tiene pena, vergüenza, no puede estudiar. Veloa Kaplan Melamed, y el que es intolerante no puede enseñar. Entonces, para poder aprender y para poder enseñar, necesitamos despejarnos de dos vestidos. Uno, la vergüenza, el otro, la intolerancia. Por lo tanto, lo que trajo Korah fue un tema bien temático, perdonando la palabra, algo específico, una discusión, pero inmediatamente, rápidamente pasó a lo que se llama una, eh, una suerte de, en hebreo se dice asatá. Asatá leasit quiere decir encender un fuego, incitar. Pasó a ser una incitación personal, pero ya no personal solamente, sino que para sentirse más fuerte, entonces, ¿qué hace? Se asocia con dos personajes muy recordados en la Torá. Uno se llama Datán y el otro se llama Aviram. Y no solamente comparte con ellos este
este mahloket, sino que a su vez reúne una coalición, ¿sí? Una coalición de amargados, de que el común denominador que tienen todos ellos es oponerse a Moshe Rabbeinu. Terrible. Me hace acordar a cosas que están pasando hoy y no porque yo esté a favor del gobierno, les aclaro. Pero bueno, aparentemente, Raklo, ya sabemos solamente no esto. Esta gente tiene el común denominador no Raklo Moshe. No había elecciones en el seno del pueblo judío, pero parecería ser que las querían imponer. Y entonces, de esta manera, Korah transforma la mahloket, transforma la, la controversia en un objetivo en sí mismo. Y como les decía, mis queridos, la mahloket, la controversia, ya les aclaro y se los aseguro, no es mala. La controversia eventualmente es un utensilio para aclarar la verdad. Pero es solamente un kelí, como se dice en hebreo, un recipiente, un utensilio. Cada lado, cada parte dice su idea y obviamente que cada uno cuando dice lo que dice y afirma lo que afirma, tiene una pequeñísima semilla de verdad y por lo tanto hay que saber que cada parte, también la segunda, la otra parte tiene una parte de verdad, una semilla de verdad pequeño, nada más que yo, la parte mía es mayor. De hecho, la mahloket, la discusión, la controversia, no es sobre la verdad, porque la verdad está compuesta de dos partes, la suya y la mía, de lo que vamos a discutir, o de todos los lados, de todos ustedes conmigo y yo con todos ustedes. Eso está compuesta la mahloket. Entonces, por lo tanto, no se encuentra solamente de un solo lado. Hay que escuchar todas las opiniones. Si ustedes preguntan, ¿qué es una mahloket amitit? ¿Qué es una controversia verdadera? Es de qué camino o en qué sendero de la verdad es correcto comportarse en este instante. Por ejemplo, famosas mahlokot en la historia del pueblo judío. La mahloket entre Beit Shammai y Bet Hillel. Todo el mundo recuerda. Son los dos grandes monumentos de la Torá Shebe'al Peh, de la Torá oral, que derivó, por supuesto, en escuelas de pensamiento y que discutían, perdón la palabra, a muerte. Pero todo era en búsqueda de qué? De la verdad. Si ustedes me preguntan, ¿y Beit Shammai y Bet Hillel, alguno tenía razón? No, las dos partes tenían razón. Las dos partes eran correctas. Así como los Jajamim hablaron de la modestia, del recato de Hillel, que acercaba a la gente y que iluminaba con su presencia, está también la intolerancia, como les decía antes, de Shammai, que lo que requería era perfección. Entonces, uno es más abierto y el otro era más cerrado. Pero Elu Baelu, Dibre Elohim Chaim. Uno y otro son palabras del Dios viviente. No hay ninguna duda. No podemos estar ahora pensando en de que acá se daba una realidad diferente y uno tenía siempre razón. El problema es la pregunta, ¿no?, que ustedes están haciendo y que me imagino que yo también me estoy haciendo, es ¿cómo es correcto comportarse en el día de hoy, en nuestra generación, en las circunstancias que nos toca vivir? Porque no tenemos la grandeza de Hillel y Shammai. Y entonces puede ser que en otro tiempo, en otras circunstancias, en otro lugar, un aspecto de la verdad fuese dominante y que se comportasen de acuerdo a ese aspecto dominante de la verdad.
Y por lo tanto, ustedes me van a decir, ¿qué me está diciendo? Que entre Hillel y Shammai se definió la halajá. Sí, la halajá se definió como Hillel. Quiere decir, se definió, mamás, como de Hillel había dicho, halajá que bet Hillel, la halajá que bet Hillel. Pero también dice el Zohar Kadosh que en el futuro por venir, en el mundo venidero, Ifsekú halajá que bet Shammai. Halajá que bet Shammai la olam haba. En el mundo venidero es para bet Shammai. Llegamos a un acuerdo. Porque Elu Baelu, estas y las otras son palabras del Dios viviente. Cuando Korah viene a poner ese hervidero de controversia, él lo hace en forma total. ¿Qué significa? Que para él toda la verdad está en él y él utiliza esa verdad y no se baja de esa verdad, perdonando la expresión. A pesar, más allá de los esfuerzos que hace Moshe Rabbeinu, que ustedes lo van a ver en la Perashá, si ya no lo vieron, de llegar a una lefayez, llegar a una conciliación. Y por lo tanto, eso demuestra que cuando el otro no acepta nada, eso demuestra que la verdad no es lo que la conduce a esa persona. Y todo lo que hace esa persona y todo lo que busca esa persona no pasa por llegar al punto esencial de la verdad. Y por eso decía al principio ese hermoso Midrash que Jacob pidió no estar en esta perashá, que no se lo mencione, que, qué visión tienen los Jajamim, ¿no? Más qué visión tenía Jacob Abin. Decía entonces hace un rato atrás que Jacob, que esculpió, grabó en nosotros, en los hijos de Israel, en la exigencia de la verdad, pide, exige, ruega que en este tipo de mahloket su nombre no sea mencionado. Porque este tipo de mahloket para Jacob no es verdad. Es una mentira hipócrita vestida con las ropas de la verdad. Diría así. La mahloket, esa controversia, esa discusión, esa división fue robada y se hizo como un utensilio, como vimos antes, un recipiente en manos de Korah. ¿Para qué? Para poder promover todo lo que era su deseo, su voluntad, sus deseos más bajos. Entonces Jacob, 300 años antes de que todo esto pase, eso se llama una visión, pide por lo menos que sepamos que así no se ve, ni se muestra, ni es, ni se requiere, ni se exige la verdad. Eso es lo que les decía. Mahloket leshem shamayim. Mahloket leshem shamayim es una mahloket por amor a Dios, por amor al cielo, si lo traducimos, que se desarrolla entre Talmidei Jajamim, entre personas sabias. Y entonces esas discusiones son como en la Gemara, famosas discusiones de dos sabios, que por lo menos me vienen a la memoria, que eran Abayé y Rava. Abayé y Rava discuten a lo largo de toda la Gemara y fundamentalmente al comienzo del segundo capítulo en el tratado de Baba Metzia, para quien lo quiera encontrar y lo quiera buscar. Mamash, segundo capítulo de Baba Metzia. Abayé y Rava, allí, en ese tratado del Talmud, discuten a lo largo de dos hojas de la Gemara, que no es poco, una controversia prolongada, gran controversia. Si acaso la desesperación que no es consciente representa una desesperación o no.
Una persona que se desespera por una realidad, pero que es Shelom Da'at. Quiere decir, no es algo que tenga un asidero lógico, se puede considerar esa posición como Yehush, como desesperación. Yehush Shelom Da'at quiere decir una desesperación sin eventualmente una capacidad de análisis y de lógica. Raba, en este caso, para contarles un poquitito de esta discusión, entiende que Yehush Shelom Da'at, que esa desesperación que carece de lógica, por ejemplo, vamos a suponer, se me perdió el teléfono, observando la distancia. Se me perdió el teléfono, pero la persona no se dio cuenta. No, todavía no se percató de eso. Pero en el momento que se percate de eso y que se toque el bolsillo y que lo busque y que vaya a la pieza y que vaya al Bet Midrash y que vaya a buscar en su casa, cuando se dé cuenta que no lo tiene, ahí entonces, ahí aparece la desesperación en esa persona. Y por lo tanto, Rava, uno de los grandes maestros del Talmud Babli, entiende que ese objeto se conoce ahora, o se llama ahora, como algo que ya se han desesperado por él, han perdido la esperanza en este caso, a causa de una desesperación futura. Se me perdió el teléfono, yo no lo sé, pero que a futuro, eso es una desesperación. Va a ser desesperante la situación. Quiere decir que esa desesperación a futuro, cuando yo me dé cuenta de que me falta, dice Raba, representa un Yehush, es una desesperación ya desde ese momento. Pero ¿qué dice Abayé? Abayé, su colega, entiende que todo tiempo que todavía no apareció la desesperación en forma concreta, quiere decir que los dueños pusieron su atención a lo que se le perdió de ellos y se desesperaron, por lo tanto, ya no es una desesperación. O sea que en el momento que me di cuenta que se me perdió o que no lo tengo, ya deja de ser desesperación. Entonces, bueno, esta es una discusión muy interesante en la Gemara, que a lo largo de 2 hojas, obviamente, uno con cada argumento es como un ringside, pero mental, maravilloso. Cada uno vence la posición del otro. Y la quemará entonces, al final, después vamos a estudiarla si quieren, porque finalmente es muy interesante. La quemará al final, les digo cómo termina. Trae una prueba contundente a favor de Rava y en contra de Abayé. Y entonces cuando traen esa prueba contundente, Abayé no sabe cómo responder a esa prueba contundente. Aparentemente, uno entendería que la discusión ya se definió y también en esta vez, como en todas las circunstancias de todo nuestro Talmud, la halajá va a ser como Rava en sus discusiones con Abayé. ¿Sí? O sea, Abaye berraba, halajá que Rava, para que entiendan un poquitito la cosa. Si tenemos una discusión a lo largo de la Gemara entre Abayé, entre Rava y Abayé, la halajá es como Rava. Así como Hillel y Shammai, la halajá es como Hillel, acá es como Rava. Entonces, dice, aparece una voz en el Bet Midrash, dice la Gemara, y dice, Targema Rava aliva de Abaye. ¿Qué significa esto? Hay una voz que emerge del Bet Midrash y dice, no, momentito. Lo que pasa es que Rava explicó la dificultad de acuerdo al método de Abayé. Wow. Quiere decir que yo no sostuve lo que sostuve en función de mi posición, sino que tomando lo que el otro dijo y sostenía, afirmo lo que afirmo en función de lo que él sostiene.
Entonces, aquí uno se da cuenta que es maravilloso. Dice, cuánta verdad y cuánta limpieza, si me permiten la palabra, oculta esta pequeña línea. Targema Raba Aliba de Valle. Raba la explica con el sistema de Abayé. Quiere decir que en el fervor de la discusión, cuando Raba estaba casi por vencer y la halajá quedaría definitivamente de su lado, logra salirse de sí mismo, de su posición, y entra en la percepción de Abayé, entra en el sistema de pensamiento, en aquello que sostenía el postulado de Abayé, y comprender algo de esa shitá, de ese método, que Abayé mismo no lo había entendido, hasta ese punto. Si ustedes se preguntan qué es una mahloket, una controversia verdadera, eso es una controversia verdadera, que lo que busca es la verdad y sabe que la verdad no se encuentra solo de un solo lado, poder aprender de ese otro. Entonces, simplemente para adelantarles por si les queda la duda, ¿cómo termina entonces la discusión alágica? Es que se determina, después de la discusión y de esto último que pasó, se determina que la alajá es como Abayé. Ah, wow. ¿En serio? Sí, se determina como Abayé. Y es uno de los 6 lugares en todo el Talmud que la alajá se dijo es como Abayé y no como Raba. En todos los demás casos, la alajá es como Raba. Entonces, mis queridos, Jacob, Jacob vino, perdón, se niega a dar su sello de verdad. Titen emet le Jacob. El sello de Jacob vino es la verdad. Jacob se niega a dar ese sello a una mahloket que solamente observa un solo lado y que agrupa y que trae consigo todo tipo de quejas y de supuestos y de amenazas de ese tema y que no son de ese tema. O sea que se mezcla todo. Por lo tanto, una mahloket como esa, que se hunde a sí misma, es lo que pasa en la Perashá, tristemente, que la tierra abre su boca y se los traga a todos los holkim, a todos los controversistas. El mundo, mis queridos, no puede sufrir una mentira de ese tipo, una mentira que se disfraza de verdad. El mundo busca a los Kohanim, a esos Kohanim que suben al Duján, que suben al lugar más elevado de la sinagoga o van adelante donde está el Arona Kodesh. Ese lugar se llama Duján. Por eso la tradición ashkenazí llama a la bendición de los Kohanim Dijenen, porque se suben al Duján. Entonces todo el mundo busca Kohanim que suben al Duján y bendicen a su pueblo Israel, Be'ahava, con amor. Y entonces ellos que bendicen a Israel con amor. Y eso es lo que nos dice el Sefat Emet. Umay yan rachamim al atzmo. ¿Y qué es esto de pedir compasión por sí mismo? אך הנקודה שנטע יעקב אבינו עליו השלום, נקודה של אמת בתוך בני ישראל, על זה שביקש שלא יוכל להתקלקל לעולם. Todo lo que pidió Jacob es eso que plantó, ese punto que plantó en el seno de sus hijos y que es el punto de la verdad. Y esto pidió Jacob hace miles de años ya, que no se venga a arruinar nunca. Y entonces, Kol Israel Yishaem Helech Laolam Haba. Y por eso decimos todos los Shabbatot cuando leemos los viernes a la noche y el sábado a la mañana, Kol Israel, todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Y por eso entonces, ahora Jacob vino, nos estaba demostrando cómo debe ser el camino de la verdad.
esa verdad que dejó acuñada en el corazón. Si sabemos discutir, vamos a poder llegar a la verdad. Pero si la discusión es para crear trauma y para crear adversidad y división y peleas, sepamos distinguir qué es qué y quién es quién. Y a partir de allí, consolidemos esa figura natural del ser un verdadero hijo de Jacob Abinu, plantados en la verdad. Emet me'eretz titzmach. La verdad va a florecer desde la tierra, dice David Amelech en su Teilim. ¿Cómo es que la verdad florece? Usted se pregunta. ¿Es una semilla? ¿Es una planta la verdad? Él dice no. El rabino de Kotsk, tan ácido y tan fuerte en sus ideas, decían, la verdad es como una semilla. Es por eso es Me'eretz Tismach, es como una semilla. ¿Qué haces con una semilla? La plantas. ¿A dónde la pones? Adentro, profundamente en la tierra. ¿Y qué pasa con esa semilla? Después de que pasa un tiempo, esa semilla se pudre, se echa a perder. Y después de eso que se echa a perder, sale un pequeño tallo y crece una pequeña planta y nace una hermosísima flor. Entonces pregunta el Kotzke Rebbe, ¿cuál es la semilla de la verdad para que la podamos plantar en nuestros balcones hoy en día? Dice, la semilla de la verdad, decía el Kotzke Rebbe, es la mentira. Cuando se entierra la mentira y se pudre, después de eso nace la verdad. Shabbat Shalom. Gracias a todos por acompañarnos y dejo el espacio por si nuestro querido More Yosef, el Rabbi Yosef, necesita del Zoom. Muchas gracias a todos y que tengamos Shabbat Shalom y afirmados en la verdad y lejos, lejos, muy lejos de las disputas. Muchas gracias a todos y que Kadosh Baruj Hu bendiga a cada uno y una de nosotros. Gracias a todos. Buen Shabbat. Jodesh Tov. Para todos también. Vamos a bendecir la llegada del tiempo de Shabbat y de Rosh Chodesh Tammuz. Muchas gracias. Que estemos muy bien. Laila Tov.